Buenas tardes, profe. Soy Yarit Pirateque. Hago parte del curso de los fundamentos sociológicos y antropológicos del deporte. Y pues este es el resumen de uno de los artículos que están en la referencia bibliográfica, del cual el que elegí yo fue el 5-0 de parte suya, de su autoría. Y pues me gustaría empezar este resumen diciendo de que la idea principal del artículo es cómo se dio el cambio de la identidad o el imaginario social de la nación, cómo se fue cambiando, valga la redundancia, a través del tiempo y cómo hechos históricos deportivos ayudaron a ese cambio. Ya que en la primera mitad del siglo XX habían muchos estándares que ayudaban a la identidad de Colombia en ese momento, como eran momentos patrióticos históricos como la batalla de Boyacá. El idioma de la lengua castellana era otro, por decirlo así, otra evidencia de la identidad colombiana. El territorio, nuestra biodiversidad, eran cosas que identificaban a Colombia y que le dan su razón de ser, en cierta manera. Pero después entran hechos importantes a Colombia, como lo es el deporte y más detalladamente lo que es el fútbol. Así que me gustaría complementar pues esta idea principal con unas secundarias que son dos momentos claves en la historia de Colombia a lo largo de sus participaciones en los mundiales, y como la primera de ellas fue un empate en contra de ¿cómo era? En contra de la Unión Soviética. Fue un 4-4 en el año 1962. Me parece increíble que fue la primera, por decirlo así, victoria entre comillas, porque un empate no es una victoria, pero para Colombia sí lo fue, ya que el hecho de que Colombia tuviera una participación así contra una selección europea y cómo ya se estaba teniendo destellos de lo que podrían ser ellos en un torneo mundial. Y este empate pues trajo mucha reflexión a Colombia. Yo diría que más que reflexión es como una perspectiva distinta de lo que es Colombia, ya que aparte de las características que Colombia tenía de su territorio y todo eso, habían características tristes que a Colombia no necesariamente las enorgullecía mucho, que era por ejemplo el conflicto armado en Colombia, la política, distintos márgenes políticos que a la gente no le gustaban ni se sentían colombianos por ese tipo de situaciones tan tristes y bochornosas. Pero ya con este, por ejemplo, empate, se le da una perspectiva de Colombia distinta, de que pueden competir contra otros países en otro ámbito totalmente distinto a lo político, y que me parece increíble el impacto que puede tener el deporte en una sociedad acostumbrada a cosas tan distintas como lo es el fútbol, y cómo su primer empate pudo haber dado una alegría tan bonita y tan sincera como lo sintieron la gente de ese momento. Otra idea que me pareció también chévere fue otro empate que justamente tuvieron contra Alemania 28 años después. En este lapso de tiempo creo que no hubo participaciones significativas de Colombia en mundiales ni en Copas América, simplemente pasaba como desapercibida, pero en el año 1990 enfrentaron a una selección grande, poderosa. Creo que era la ganadora del antiguo mundial de esos momentos. Entonces creo que era era la actual campeona en ese momento del mundial, y pues el hecho de que le empataran era una locura, más grande que hasta el hecho de haberle empatado a la Unión Soviética hace 28 años, ya que pues aparte de ser otro hito importante en la identidad que hoy en día Colombia tiene, fue un momento también, yo creo que de júbilo. A pesar de todo el tiempo que había pasado, Colombia por fin otra vez estaba diciendo en sus mentes y en sus corazones de que nosotros fuimos los que le empatamos a Alemania. Se me olvida el nombre del jugador, pero creo que él fue el que hizo el gol olímpico, un gol olímpico en ese partido. Entonces me alegra de que la gente tenga también esa idea de que no solamente son los jugadores los que están jugando en ese momento, sino también es todo un país detrás apoyándolos y sintiéndose colombianos, cada vez más colombianos por ese tipo de encuentros deportivos. Y pues para complementar la idea principal, a mí me gusta ir al hecho que es el 5-0 de Colombia, que es donde el concepto de identidad por fin se ve puesto en la parte principal de lo que es Colombia. Por decirlo así, es como si esta nueva identidad que ya Colombia desarrolló
que su clímax culminó en el 5-0, destronó la identidad anterior que Colombia tenía. Y cómo esto pues permitió que Colombia viera con ojos distintos lo que ella misma es. ¿Y por qué el 5-0 es tan importante? Yo no lo había visto desde el punto de vista en el que usted lo había escrito, profe, pero realmente a la gente le fascinó muchísimo el hecho porque, aparte de que fue la victoria más grande que Colombia ha tenido en eliminatorias para un mundial, contra una de las selecciones, podríamos decir, de las más grandes en el deporte, en el fútbol. Más que eso, yo creo que es el sentimiento de Colombia por fin decir de que tuvo una victoria. No digo que los empates no hayan sido victorias, sino al contrario, realmente fueron hechos que apoyaron y dieron un respaldo para que esta victoria fuera aún más contundente y magnífica. Por el hecho de que los 11 que salieron en ese momento demostraron la calidad que hay en Colombia, ganaron de una manera increíble. Yo me vi la repetición y fue un partido glorioso, diría yo, más... O sea, súper inimaginable para la gente en ese momento. Y como para una selección argentina que estaba de cierta manera engreída, sobrada, tuvieron este batacazo tan increíble que hasta el mismo Maradona se quedó sorprendido y aplaudió a la selección colombiana en el Monumental de Argentina. Entonces yo creo que todos estos hechos conllevaron a que la gente identificara a su país como con algo mucho más allá de lo que ya estaba delimitado. Y lo empezaron a asociar con el deporte, que es lo que yo considero una de las cosas que más puede unir a la gente y lo que más hace que una persona se identifique con las cosas que le gusta hacer, con personas, con momentos, con lugares. Entonces, este momento, aparte de ser histórico, dio un antes y un después a la identidad de Colombia. Hoy en día, pues nuestro país es un país deportivo, es un país que apoya el deporte. Me gustaría que lo hicieran más, pero en ese proceso está Colombia, pero ha cambiado muchísimo, yo diría, con respecto a la época en ese momento. Y pues mi posición frente a este artículo es simplemente realmente me da una perspectiva distinta de lo que es el deporte y de cómo puede influir en la gente, en una sociedad, hasta en un país. Así que el deporte realmente es muy importante dependiendo también de cómo se vea el deporte, porque no solamente en este hecho trajeron cosas bonitas, por decirlo así, sino que también hubieron desmanes, hubieron hechos violentos, muertes, heridos, porque a veces la gente no tiene una mentalidad ganadora, sino que a veces tiene una mentalidad violenta con respecto a hechos que le generan emoción o se sienten triunfadores y por eso creen que pueden hacer cualquier cosa. Es una mentalidad pobre en cierta manera, pero diría que hasta cierto modo es entendible por una victoria de esa manera. No digo que es aceptable, pero que sí es entendible. Así que, ¿y cómo? Y la otra pregunta era ¿cómo afecta o cómo ayuda esto a mi posición como gestor deportivo? Y es que me da pues una idea de lo que a mí me gustaría hacer cuando culmine esta carrera o ya empezar a ir haciendo, que es empezar a apoyar el deporte de manera local donde yo me encuentro, porque realmente ese es mi sueño como gestor deportivo o como un ente que hace parte de esta industria tan grande que es el deporte, que es el hecho de potencializar a las personas, pero más que todo en mi país, porque me siento muy patriótico con la selección Colombia, con la selección de baloncesto, con la selección de voleibol, con todas las disciplinas que en Colombia se practican. Yo me siento tan empático y tan colombiano por la gente que lo hace. Me gusta mucho ver la berraquera, la actitud de la gente esforzándose. Y digo que Colombia tiene tantos destellos de genialidad que a veces ni Colombia misma la ve. Entonces yo quiero ser una herramienta para que ese tipo de cosas se den y Colombia puede seguir gozando de victorias de esa manera, pero haciendo unas buenas prácticas de lo que es una gestión deportiva sana. Entonces, pues, profe, realmente sería eso. Perdón que el video se ha hecho un poquito más extenso, pero realmente fue el único intento que me salió bien y que pude concretar las ideas que tenía. Entonces, gracias, profe, espero que tenga un excelente día y sí, nos vemos en una próxima actividad.